Corría el siglo V, el año 412, cuando Agustín de Hipona, San Agustín, escribió a Civitas Dei, la ciudad de Dios. Trataba con ello de postular un espacio sagrado donde lo religioso tuviera preponderancia sobre lo humano. Había quedado influenciado absolutamente por las invasiones bárbaras a Roma, por la invasión del mundo espiritual. Sobre mí, los castaños, detrás el río Arlanzón, la ciudad de los hombres, la ciudad que en 1221 se postuló a través del obispo Mauricio y el rey Fernando III para crear una catedral, una Civitas Dei. Hoy, con alguien que ha estudiado nuestra catedral históricamente, vamos a recorrer la traza primigenia de esta iglesia aquí, en Bella Burgartes. Bueno, pues les hablaba yo en la presentación de una cita poderosa, la que encabeza este libro, Civitas Dei, cuyo autor es Juan Ruiz Carcedo. Estamos aquí con él. Juan Ruiz Carcedo es escritor, es autor de múltiples obras que nos hablan del arte burgalés, ha comisariado varias exposiciones. Juan Ruiz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Juan, decía yo, esa cita de Lucas de Tuy, el obispo don Mauricio, que hoy está trasladado ya a las edades del hombre temporalmente, pero el obispo Mauricio edificó en la ciudad de Burgos una iglesia hermosa, fuerte y poderosa. El comienzo de una gran obra y de una magna iglesia, desde luego. Y es el comienzo de un nuevo tiempo. Hasta finales del siglo XII, Burgos, como toda la zona norte de España, había acumulado un sinfín de obras románicas que habían unificado un poco el sentir de la Iglesia del siglo XI, siglo XII. Pero a partir de mediados del siglo XII, en los alrededores de París, ocurre algo. Ese algo es que en la abadía de Saint-Denis, el obispo Suger da un nuevo enfoque a la teología y a la filosofía. Ya no es ese Dios del románico que amenaza, que juzga, sino que empiezan a ver un Dios más sensible, cercano al Evangelio, un Dios más padre, con los brazos, que abre los brazos a todos los hijos. En ese momento, curiosamente, en París está formándose el obispo Mauricio. Junto a otros grandes prelados de ese momento, se forman en esa nueva filosofía, en esa nueva teología, y cuando viene a Burgos y es nombrado obispo de Burgos, sueña y lo lleva a práctica crear una gran catedral de acuerdo a esos nuevos sentimientos, a esas nuevas formas de hacer que son lo que luego hemos dado en llamar estilo gótico, llamado en su momento nada más estilo o arte o arquitectura francesa, que es la que se da sobre todo entre el siglo mediados del XII y finales del XIII, ese primitivo gótico que es el que está plasmado aquí en esta catedral de Burgos. Y Juan, decíamos del título de tu libro, Civitas Dei, tomas como base precisamente otro de San Agustín, de Agustín de Hipona, el de Civitate Dei, el libro contra los paganos. Estamos en el comienzo de la exaltación, como tú bien has dicho en la presentación, de un estilo nuevo. Y en este momento, aquí en el coro, viendo el altar mayor, vamos a comenzar una secuencia de esa construcción. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que vamos a ver? Efectivamente, el obispo Mauricio quiere crear, como la nueva filosofía y la nueva teología que viene de las escuelas catedralicias de Chartres o de Laon, quiere crear una ciudad de Dios, una Civitas Dei, a semejanza de la que parece que nos espera después de esta vida. Y para eso construye la catedral. Ya existe una catedral aquí románica, una catedral que había mandado a hacer el rey Alfonso VI a finales del siglo XI. 1075 es una fecha en la cual el rey traslada la antigua sede de Oca aquí a Burgos, pasando por Gamonal, donde está unos años mientras se construye la iglesia románica de esa época. Hemos caído siempre los escritores en la manía de decir que es que esta iglesia románica era pequeña, era insuficiente. Una iglesia patrocinada por el rey Alfonso VI, que en ese mismo año pone la primera piedra de la catedral de Santiago de Compostela, que impulsa la creación de un nuevo templo en Santo Domingo de la Calzada,
que su hermana, la infanta Urraca, impulsa en la catedral románica de León, no podía ser ni pequeña, no podía ser una iglesia que no cumpliera en aquel momento con las expectativas de la realeza y del obispado de Burgos. Más bien obedece a ese otro concepto que hemos señalado antes, un nuevo concepto teológico. Dios es luz y hay que dar luz, hay que elevar las bóvedas, hay que elevar los muros, hay que tender hacia el cielo. Y entonces comienza la gran epopeya, llamémoslo así, que va a durar todo el siglo XIII de la nueva catedral gótica de Burgos. Se inicia, como es lógico, en el altar mayor, en el ábside, con la idea de que cuanto antes se pueda cerrar y se pueda tener culto en ella. Y en ese momento no se piensa en tirar la iglesia románica, sigue funcionando, sigue habiendo celebraciones litúrgicas, hasta desde el año 1221 que se pone la primera piedra, según consta en el cronicón de San Pedro de Carreña. Hasta el 1230 se trabaja en lo que es la nave, la capilla mayor, una capilla que va a tener el coro donde están a estar todos los asientos de los canónigos, las capillas radiales detrás del altar mayor, y en 1230 probablemente se llega a lo que es la nave transversal, se cierra con un muro, hay un techado y ya en 1230 se comienza a ver culto en esta catedral gótica bajo el auspicio del obispo Mauricio. Es en ese momento cuando posiblemente se sigue trabajando en las dos puertas principales laterales, el sarmental y coronería, y se empieza a tirar la iglesia románica. No queda nada. De la iglesia románica, algún capitel que queda por aquí y poco más. Pues si te parece, Juan Ruiz, tú insistes mucho en el libro en que te gustaría, y es lo que plasmas precisamente en cada página, ver esa catedral primigenia sin el ornato, que de alguna forma nos oculta hoy en día aquel esfuerzo constructivo. Claro, efectivamente. Y lo que vamos a hacer ahora es ir de tu mano viendo paso a paso por esa catedral. Vamos a ir viendo, más que viendo, imaginando, porque los añadidos del siglo XV, XVI, XVIII llegan a tapar, pero no a anular lo que es la primitiva, llamemos el primitivo sueño, el primitivo proyecto del obispo Mauricio. Curiosamente no conocemos el autor de ese primer proyecto. Juan, en esta narración que plasmas en Civitas Dei, veíamos cómo el esfuerzo constructivo ya se ha iniciado y nos ubicamos aquí porque estamos prácticamente respirando el siglo XIII, otra fase de evolución de la catedral. Efectivamente, a partir de 1230, que comienza ya a haber culto en la nave principal, se siguen las obras por estas dos portadas, la portada del sarmental, que tenemos aquí detrás, y la portada de los Apóstoles, que se abre a la calle alta, la antigua calle real de la ciudad. 1230, 1250 hay un impulso constructivo importante y también algunos hechos, algunos datos dolorosos. Muere el obispo Mauricio en 1238 y es enterrado justo en el centro de aquel primitivo coro, delante del altar mayor, donde estuvo hasta el siglo XVI, en que se traslada al nuevo coro, que es donde está actualmente. Esta segunda fase es cuando probablemente aparezca el arquitecto, el maestro Enrique. El maestro Enrique probablemente llega de Francia, conoce muy bien el gótico de Chartres, el gótico de Reims, pero además es ese gótico que han dado en llamar los franceses un gótico radiante, gótico rayonant, gótico radiante. Y él es el que probablemente trae un grupo de escultores que se dedican a tallar las portadas del sarmental, la portada de la coronería, la portada principal y la fachada de las torres, y terminan allá a finales del siglo XIII. Hay que pensar que este maestro Enrique trae un grupo, no solamente viene él, con él viene un grupo importante de trabajadores, entre ellos Juan Pérez. Juan Pérez trabaja con él
y sucede al maestro tanto en las obras de la Catedral de Burgos como de la Catedral de León. Juan Pérez será el que culmine probablemente todo el templo, toda la fábrica de este siglo XIII, ese primitivo proyecto, ese primitivo sueño del obispo Mauricio. Y una pregunta, Juan, ¿todas esas obras están coexistiendo con una catedral románica en la que todavía se está oficiando? Porque sabemos que la hermana de Fernando III, Berenguela, se casa con el príncipe de Jerusalén y que se derruye todo después, ¿no? Sí, a partir de 1930, 1940, que es cuando ya hay culto en la nave principal. Se ha trasladado también el culto que pueda haber en el antiguo claustro, en el claustro románico, porque se está construyendo un nuevo claustro gótico que queda justamente a la derecha del templo. Un claustro de doble piso, precisamente para salvar este gran desnivel que hay en la ladera del castillo. Juan Ruiz, con motivo de alguno de los episodios de Bella Burgartis, estuvimos ya aquí en esta portada del claustro hablando de reyes castellanos, de símbolos, pero además es otra de esas fases primarias constructivas que nos tienes que explicar. Ya finalizando el siglo XIII, hacia 1270, se está construyendo la última parte de esta primitiva catedral gótica, que es el claustro ante cuya entrada estamos. Es la época ya del rey Alfonso X el Sabio, por eso aparecen tan repetitivamente los escudos de Castilla y León. Quizá es el maestro Enrique quien diseña ese doble claustro, pero quien lo lleva a la práctica es Juan Pérez, que fallece a finales del siglo XIII y es enterrado ya en el claustro bajo de la catedral. Finalizando el siglo XIII, comienza el siglo XIV, podemos dar por concluidas las obras de la catedral cuando ya se levantan las torres de la fachada principal, unas torres que nos van a recordar mucho a las grandes catedrales francesas, sobre todo a Notre Dame de París. Pero también cabe pensar que con el gran maestro Enrique vienen talleres importantes de maestros escultores. No tenemos más que ver los tímpanos, las jambas con la Anunciación, la fachada del Sarmental, con ese bello Dios que es copia del que está en muchas catedrales de Francia. Esa Virgen sonriente, ese ángel que anuncia también sonriente, nos habla ya de los talleres franceses. Quiere decir que o vienen operarios a trabajar a España o hay operarios castellanos, españoles, que van a aprender de los grandes maestros franceses. Curiosamente, los talleres se les conocen los nombres, por eso se les ha llamado siempre, se les ha dado un nombre anónimo: el maestro del Sarmental, el maestro de las Torres, el maestro de Coronería, y algunos de ellos les encontramos trabajando también en la Catedral de León. Por eso las similitudes son en muchos detalles prácticamente iguales o muy parecidos. Juan Ruiz, has mencionado varias veces, y lo hemos visto también en Bella Burgartis, esta tracería de la catedral previa románica. Estamos en la capilla de la Visitación y casi nada, con don Alonso de Cartagena y con Hans Volkol, con Juan de Colonia, tenemos algunos elementos que, según tu teoría, podrían representar aquella catedral primera. Efectivamente, hemos hablado que la primitiva catedral románica, que existió hasta 1230, 1240, llegaría probablemente hasta lo que hoy ocupa la nave de transepto. Y tenemos en esta capilla, curiosamente, un elemento en una esquina curvo. Esta esquina no termina el muro perpendicular al otro muro, sino que podemos ver la forma contorneada, redondeada. Podría ser el husillo que subía a la torre de la primitiva catedral románica. Es una teoría propia, pero en cualquier caso tiene su fundamento, pues sabemos que en la capilla de las reliquias de San Juan de Sagún quedan arcos de aquellas viejas capillas, y también en la capilla del Santo Cristo parte de la arquería primitiva. Que probablemente fuera ante aquella primitiva catedral románica. Bueno, pues nos vamos ya a ver el frontal, a ver este recorrido por aquellos inicios catedralicios.
Juan Ruiz, si hablamos arquitectónicamente, estamos en los pies de la catedral. Si hablamos de lo que ve todo el mundo por primera vez cuando llega a esta plaza de Santa María, estamos ante la cara de nuestro principal monumento. Y aquí también tenemos evidentemente influencias, sobre todo francesas, que hay que transmitir. Probablemente es la última parte que se hace del primitivo proyecto gótico. Y aquí, en esta fachada occidental de Santa María, es donde vemos mejor que en ningún otro sitio de la catedral esa influencia de los maestros franceses. Si quitamos las flechas, que ya son de finales del siglo XV, de Juan de Colonia, vemos que es una réplica a otro tamaño de Notre Dame de París. Y si observamos esa ligereza de las torres caladas, abiertas a los vientos, al aire, a la luz, es una lección en piedra de la escolástica del siglo XIII. Dios es luz y esa luz es la que penetra por todos los ángulos del templo y es la que ilumina al fiel en su caminar por la tierra. Cuando hicieron esta catedral, sabemos que no teníamos el autor de los primeros planos, pero sí que algunas medidas nos retrotraen a ese mundo parisino, a ese mundo francés, porque son específicamente medidas que se importan de la influencia gala. Sí, nos da pie a pensar que los primeros artistas fueron franceses, porque la catedral, como todas las iglesias en aquel momento, se construyen en base a figuras geométricas y a principios geométricos de simetría. Vemos que está hecha en pies parisinos, pies capitalinos, no en el pie castellano que hay en otros templos. Y eso lo nos hace pensar efectivamente que son maestros franceses. La planta, si observamos la planta, vemos que reproduce ese número áureo, esas dimensiones, esas proporciones que para los arquitectos de aquel momento son signo de belleza, son signo de bien terminado el monumento. En aquel momento no se tienen más conocimientos como ahora, que podemos hablar de los empujes. Ellos trabajaban en base a figuras geométricas, el cuadrado, la esfera, el triángulo, y sobre eso construyen y logran esa perfección, esa, diríamos, belleza, que no es otra cosa que la belleza que quiere representar la Iglesia en el templo. Bueno, Juan, pues desde esta ciudad de Burgos, desde esta Civitas Dei, gracias por tu trabajo, por el libro, por este recorrido que nos has hecho, nos has realizado por la construcción de la catedral, y felicidades por ello. Gracias, muchas gracias a vosotros.